Y vamos a hablar de cómo estos políticos hacen tanto dinero con un sueldo que no cuadra para nada. Una mujer que gana $193,000 al año en 10 años logró amasar una fortuna de $73 millones. Pero ¿por qué razón logran tanto y nadie los cuestiona? ¿Por qué razón muchos políticos, especialmente los progres, entran a la política siendo pobres según ellos, pero luego resultan siendo millonarios con tan solo 4 o 8 años en el poder? Y aunque algunos políticos sí estudiaron, se titularon, ejercieron su profesión, tienen muchas maneras de cómo demostrar que no pueden generar ingresos si estos no están en la política. Algunos otros simplemente se graduaron de la universidad, se hicieron activistas políticos y luego entraron a la política y de ahí empezaron a amasar fortunas las cuales no cuadran para nada con sus conocimientos ni muchísimo menos con el sueldo que tienen. La razón es muy simple. Esta gente no solamente tiene información privilegiada que ninguno de nosotros los mortales tenemos, sino que utilizan esa información para comprar o vender acciones en bolsa. Y acá ninguno de los partidos políticos se salva. Claro que hay más de un lado que del otro, por lo que ya expliqué al principio, pero en realidad ninguno se salva. Todos se aprovechan de esa información privilegiada para invertir y subir sus numeritos en sus cuentas bancarias. Antes de la pandemia, muchos senadores vendieron sus acciones en bolsa porque obviamente cuando anunciaran la pandemia y cuando anunciaran las famosas cuarentenas, estas acciones obviamente bajarían. Y es que cuando nosotros nos dicen hay una cuarentena, estos políticos ya sabían muchísimo tiempo antes lo que implementarían. Pueden utilizar esa información para saber qué bajará y qué subirá. Ahí tienes, por ejemplo, al esposo de Nancy Pelosi invirtiendo en una fábrica de chips. Esto antes de que se aprobara una ley sobre el tema que haría que estas acciones subieran. En ese entonces Nancy Pelosi era la presidenta de la Cámara de Representantes y ya sabía que esta ley pasaría. Por lo tanto, ya sabía que estas acciones subirían. Por esa razón es que hay políticos también de ambos lados pidiendo que se apruebe una ley que impida a estos políticos invertir en bolsa. Es que no solamente se trata de invertir. Esta gente tiene tanto poder que incluso pueden provocar las subidas o las caídas de la bolsa. Te voy a poner un ejemplo de esta misma mujer que llama a que investiguen a Elon Musk, pero es ella quien debería ser investigada, impulsando una ley en contra de las criptomonedas, logrando que éstas caiga su valor. Que no te extrañe que algún conocido, familiar o ella misma sea de las que haya comprado criptomonedas allá por el 2011 cuando estaban muy baratas. Luego permiten que suban y venden. Después provocan la caída y vuelven a comprar. Porque estas son leyes que probablemente no pasen y lo único que provoquen es esa caída, pero después subirán. Como esto es un tema que no es muy fuerte en la mayoría de población, pues podemos provocar que las acciones caigan, comprar, luego que suban, vender. Y nadie se dará cuenta de lo que hacemos. Esto es solamente por poner un ejemplo. Así es como estos políticos hacen ese tipo de fortunas. Y no sé tú, pero yo a eso le llamaría abuso de poder o corrupción, ya que estas personas con sus proyectos de ley pueden hacer que mucha gente pierda todos sus ahorros, muchos inversionistas que pierdan sus inversiones, valga la redundancia, provocando que estos incluso despidan a sus empleados, si son empleadores obviamente, para poder recuperarse, y todo esto gracias a proyectos de ley impulsados por políticos como esta señora, que no lo hace más que por un interés personal económico. Ahora ya sabes cómo esta gente logra tener estas fortunas que no cuadran para nada con sus sueldos. Ahora la pregunta es, ¿esta gente debería ser investigada por las motivaciones por las cuales proponen e impulsan una ley? Yo creo que sí.